tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo tendré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasó mi nariz. Clemente Cardona Tirado, mejor conocido como Papo el Carnicero, de 63 años, confesó sus crímenes y la forma en que los hacía. Aunque no lo parezca, Papo el Carnicero en su niñez fue muy disciplinado y destacado en sus calificaciones, muy curioso. Lamentablemente, en su adolescencia, las malas compañías le retorcieron el camino, ofreciéndole lujos, villas y castillas, si se metía al bajo mundo, logrando así cambiar lo que vivía por el placer de los lujos, ya que muchos de su edad y de su vida social no tendrían acceso a esto nunca. A los 15 años ya era conocido como Alí Baba en San Juan, Puerto Rico, ya que lo que se robaba lo compartía con su comunidad. Papo el Carnicero confesó que este cambio se hace al alejarse de sus padres y se puso de afrentoso y atrevido. A tal punto llegó su rebeldía. Dijo que se fue convirtiendo en un monstruo de varias cabezas, viendo que podía comprar toda en grandes cantidades. Declaró que su primer trabajo en el bajo mundo fue hurtar furgones en el muelle de San Juan. A los 15 años, Papo el Carnicero fue contratado como gatillero por unos narcos. El propósito de ese contrato era no permitir que los extranjeros le quitaran su punto de ventas. El problema es que Papo le cogió el gusto a alar gatillo. De acuerdo a su relato, dijo que a él le encantaba alar gatillo desde la primera vez, y lo más interesante era la serenidad con la que lo relataba. El primer ingreso de Papo el Carnicero al cementerio de hombres vivos, dígase la cárcel, fue en 1973, por hurtar furgones en el muelle de San Juan, lo cual lo trastornó bastante, cuando él se creía intocable e invencible. Confesó que él sabía que era buscado, y huyó a Islas Vírgenes, pero allá lo encontraron y lo extraditaron a San Juan, convirtiéndose allí en un personaje terrorífico. Dentro de esos barrotes, narró que entre el 70 y el 80 ocurrió el confinado territorial, donde la guerra callejera se trasladó a las instituciones. Esta época fue considerada la más violenta entre los reos y organizaciones en Puerto Rico. En ese tiempo salió Carlos Torres Iriarte, conocido como La Sombra, fundador de Los Nietas. Según declara Papo el Carnicero, La Sombra fue quien organizó el motín para supuestamente defender a los presos. Pero él piensa que era mentira. Piensa que La Sombra solo perseguía una caja fuerte que había con estupefacientes y dinero para quedárselo, no para ayudar a los presos, como dijo. Fue en ese momento que Papo el Carnicero empezó a tener diferencias con La Sombra, al descubrir sus verdaderos intereses. Así surgió Papo el Carnicero en el bajo mundo. De acuerdo a declaraciones de Papo, la consigna en prisión era sangre y fuego. Cuando inició toda esa rivalidad que lo liberó, una descontrolada guerra y que dejó múltiples ejecuciones realizadas por los presos, olíamos a sangre. Era el pan nuestro de cada día, indicó, ya que al darle de baja a La Sombra y a Manota de bandas rivales, esto desató más violencia. Declaró Papo que el sistema carcelario lo que hizo fue enchincharlos para que se mataran y se quedara un solo bando, lo que resultó peor, y fue una guerra en todas las cárceles, causando muchos decesos. El mismo Papo dice que era difícil deshacerse de la muerte, si el odio que le habían generado era difícil de liberar. Cuenta que en esa época fue desastrosa, entraron presos criminales y terminaron siendo psicópatas, dando nacimiento a Papo el Carnicero en aquella prisión. Cuenta que cuando salió en libertad en 1982 no tenía interés en rehabilitarse, pues tenía tanto odio y coraje acumulado
que solo quería dar paso a ese monstruo. ¿Por qué Papo el Carnicero? Según su pregunta ante las autoridades, declaró que se puso ese nombre para darle un sello diferente a la bala, ya que sus víctimas fueron picadas. Para hacerlo utilizaba hacha, cabo de hierro y una sierra. Consideraba a su enemigo un animal y pensaba que ellos le harían lo mismo a él si los dejaba libre. Dijo que perdió la cuenta de las numerosas víctimas que tuvo. En ese tiempo pasaron 2 años y Papo, con las manos ensangrentadas, pues solo perseguía un fin: devorar como un animal a sus enemigos. Al cabo de esos 2 años volvió al bote, pero por una condena de 60 años, acusado de 2 crímenes que se encontraron en un operativo en el que incautaron estupefacientes. Papo el Carnicero, considerado uno de los más peligrosos del país, puesto en varias cárceles de extrema seguridad. Sin embargo, Papo mantenía su liderazgo en el grupo Los 27, aunque según Papo, el equipo rival Los Nieta tenía el control de instituciones en las que se encontraba. El monstruo verde en Ponce, declaró Papo el Carnicero, que al haber sobrevivido a todas esas batallas era ganar, y que lo único difícil era ver a su familia sufrir. Durante ese tiempo estuvo en prisión por segunda vez, se reunió con administradores de corrección y Morales Feliciano, otro acusado, y trataron el tema de parar la sangre en la prisión. En ese acuerdo surgió un nuevo lema: divide y vencerás. Mediante esto lograron dividir a las gangas en diversas cárceles para parar la sangre y que se tumbaran uno con otro, logrando así un acuerdo de paz. Sin embargo, para el 1990, Papo el Carnicero realizó su segundo intento de fuga, aunque después de un tiempo se entregó nuevamente a las autoridades, logrando nuevamente su libertad en 2004, pero regresando nuevamente por no cumplir con las restricciones impuestas por la justicia. Papo declaró que ya el carnicero no existe para él, pues estos años lo hicieron reflexionar. Está arrepentido por estar 43 años en prisión. No cree en la rehabilitación. Piensa es algo más que autocontrol y fuerza de voluntad. Papo dice que una persona que quiere cambiar debe pararse frente al espejo y hacerse preguntas sin alterarse, tales como: ¿quieres morir en la cárcel o quieres llegar a viejo y feliz? Y que debe deshacerse de todo lo que lo afecta. Él confiesa que su debilidad fue el dinero y los lujos. Hoy se arrepiente de ser conocido como Papo el Carnicero y que detesta ese apodo que lo catapultó como el grande entre sicarios y generó respeto y temor a sus enemigos. Desea pedir perdón a todo el país y los que hizo sufrir, pero sabe que no es una tarea fácil de conseguir. Papo hoy pide perdón a todo Puerto Rico, pero sabe que no puede acercarse a los familiares que hizo daño, porque los rechazarían o temerían, y demás no les va a devolver a sus seres queridos. Pero declaró que está profundamente arrepentido. Papo tiene la esperanza de salir en libertad bajo un programa de desvío del Departamento de Corrección y Rehabilitación de la Junta. De acuerdo a su sentencia, su libertad sería a los 71 años. Papo desea su libertad para volver a lo que soñaba durante su niñez: ser pescador. Es su única meta al ser libre. Desea ser olvidado por ese apodo que sembró el terror en San Juan y comenzar de nuevo lo que le resta de vida. Comenta que ya no tiene rabia y que ser otra persona, aquel Clemente lleno de inocencia que dejó atrás durante su adolescencia, ese Clemente inteligente soñador. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu blog.
yo seguía haciendo mi negocito. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar. Salí temprano, estaba gris el día. Yo sabía que ese día algo a mí me pasaría. Seguí pa'lante como un león, entré a la iglesia en busca del perdón. Jesucristo